pues se congregó, que asistió a lo mejor a algunas conmemoraciones. Sabemos que se han presentado también algunas fiestas de más de 200 personas. En Baja California se comenta que hubo incluso un contagio de al menos 100 personas en una boda que se llevó a cabo allá. Se advierten también que podría ser un riesgo que ahora que vienen fechas como Día de Muertos, como hacia finales, fin de año, estas fiestas pudiera presentarse o ser un riesgo máximo también para que pudieran presentarse más rebrotes en primera instancia. Gracias. Con gusto. Muchas gracias por su pregunta, Brenda, porque es muy relevante tomarlo en cuenta. Sí, efectivamente, este es el mecanismo principal, la congregación de personas. Aquí aprovecho para comentar algo que se comentaba al inicio de la epidemia. La epidemia ocurrió en el final de la temporada de frío, en el inicio de la primavera, para el caso mexicano. En Europa y Estados Unidos había iniciado ya desde la última semana de enero. En México en la última de febrero, prácticamente en marzo. Y existía esta idea de si el calor nos ayudaría a disminuir la intensidad epidémica. Y esta es una pregunta repetida, que creo que muchas personas la tienen. La temperatura modifica el riesgo de una enfermedad respiratoria y las ciencias de la salud tienen algunas explicaciones, comento ahora. Sí se conoce en términos generales que en temperaturas más altas se puede tener menor eficiencia de los contagios por una infección respiratoria, una infección transmitida por la vía respiratoria. Hay 4 mecanismos principales, 3 de ellos tienen que ver con el funcionamiento del aparato respiratorio y la inmunidad respiratoria, y uno tiene que ver principalmente con el comportamiento social. Comento brevemente los 3 primeros. Todos tenemos en el aparato respiratorio empieza en la nariz, la boca, la garganta, la laringe, la tráquea, los bronquios secundarios, se van ramificando estos tubos por los que entra el aire y llega hasta el tejido pulmonar, y al final hay miles de millones de unas estructuras que se llaman alveolos, son unas pequeñas bolsitas microscópicas, hay miles de millones que conforman el tejido pulmonar. En la tráquea y en los bronquios, y hasta los bronquios secundarios, hay 2 cosas que son parte de estos mecanismos que se afectan con el frío. La primera es una sustancia mucosa, hay moco, hay una sustancia espesa que todos producimos de manera natural, ahí mismo hay células que producen este moco. En temperaturas frías, ese moco se hace más espeso, en temperaturas no tan frías se hace más fluido, y se conoce que con la respiración de aire frío, por lo menos hasta los primeros segmentos, ya no en la profundidad porque ya llega el aire más caliente, pero en los primeros segmentos ese moco puede ser más denso, y eso hace menos eficiente la eliminación de partículas que todos nos respiramos continuamente. Y en esas partículas, y también en la respiración, todos inhalamos polvo, inhalamos bacterias, inhalamos virus continuamente. Y ese moco es uno de los mecanismos de defensa. El segundo es unas estructuras también microscópicas que se llaman cilios. Cilios son una especie de pelitos microscópicos que son parte de las células del aparato respiratorio. Hay miles de millones de células, hay miles de millones de cilios. Esos cilios no son propiamente pelo, solamente es para hacernos a la idea visual, como si fueran pelos, en realidad es la membrana de la célula. Tienen un movimiento continuo, se están moviendo y se mueven en una dirección muy particular, que es del interior hacia el exterior. Se mueven. Y al moverse, movilizan ese moco y movilizan las partículas, y es otro de los mecanismos de defensa. Nuevamente, la temperatura fría, al respirar aire frío, la velocidad a que se mueven esos cilios es menor, y entonces disminuye la eficiencia de la liberación de ese moco y de las sustancias que están en él. El tercero tiene que ver con las células del sistema inmune. El sistema inmune tiene células, de manera genérica podemos decir, se llaman glóbulos blancos. Hay muchos tipos de glóbulo blanco, y la eficiencia con que se movilizan y funcionan, incluso a nivel químico, las células del sistema inmune también es menor con la temperatura fría. Entonces, alrededor de la vía respiratoria, insisto, sobre todo en los segmentos superiores, en este caso mayormente en la garganta, la eficiencia del sistema inmune es menor. El cuarto mecanismo tiene que ver con el comportamiento humano. Cuando hace calor, queremos estar a distancia unos de otros, estar quizá ligeros de ropa, quizá no estar metidos en sitios cerrados. Pero con el frío tendemos a hacer lo contrario. Buscamos cobijo en sitios cerrados, nos congregamos unos a otros, no tanto que nos abracemos o nos toquemos, que también podría contribuir, pero básicamente estamos a menor distancia. Esto parece inaparente cuando lo pensamos persona por persona, pero cuando ya lo vemos masivamente, da un fenómeno social que hace más eficiente la transmisión de las enfermedades respiratorias. Entonces, esta sería la parte por la que se explica que las enfermedades respiratorias, incluida la influenza, o característicamente la influenza, pero no es la única, se exacerben durante la temporada fría y disminuyan durante la temporada caliente, y hay demostraciones directas de que hay un gradiente. Los países que tienen temperaturas más extremas tienen mayor fluctuación, variación estacional de la temporada de influenza y de las infecciones respiratorias. En cambio, los países tropicales y subtropicales tienen también cierta fluctuación, pero no es tan notoria. Ahora, regresando a lo que usted dice, y que creo que es importante que la sociedad lo tenga presente, hay 2 variables fundamentales que determinan el acontecer epidémico, no solo de COVID-19, también de la influenza. Uno tiene que ver con el número de personas que se congregan en el espacio público. Si hay un grupo de 4, 6, 8 personas, esa es una magnitud. Si hay 3.000, 5.000 personas, esa es otra magnitud. Y proporcionalmente, entre más personas se congreguen, es mayor la probabilidad de que al menos una
esté infectada y esté en el periodo contagiante y que el resto pueda ser susceptible y se contagie. Entonces, no hay duda que en proporción al número de personas que estén en general en el espacio público o en un espacio concreto, será el riesgo, pero también la magnitud de los contagios. Y lo segundo tiene que ver con el intervalo de movilidad, con cuánta distancia se recorre en promedio las personas. Cuando las personas conviven en su entorno más cercano, la familia o la comunidad, pertenecen a un mismo círculo de riesgo. Pero cuando empiezan a interactuar con personas que provienen de otros sitios más remotos, son círculos de riesgo diferentes. Le llamo círculo por hablar de un grupo humano que puede tener distintas intensidades de exposición. Y por eso los eventos masivos, incluidos los eventos deportivos, los estadios, los conciertos, donde puede haber decenas de miles de personas, o las bodas, los festivales populares, donde pueden congregarse personas de múltiples lugares, son experiencias del más alto riesgo. Entonces sí, la conclusión es, por eso es esperable que podría venir este incremento de casos en México y en otros países del mundo, y la manera de contrarrestarlo o disminuir el riesgo es mantener este cuidado de que no nos congreguemos en el espacio público. Doctor, hay una pregunta, entonces, a partir, bueno, también tiene que ver con cuestiones de fechas que vienen, que son, no dejan de ser importantes para la población mexicana, como el Día de Muertos, que es de las más importantes, hacia finales de año. ¿Cuál sería la recomendación como especialistas para autoridades en torno a si va a haber restricción o no en panteones o en otro tipo de situaciones, en reforma a la Basílica, Guadalupe ahora el 12 de diciembre? Este tipo de situaciones? Muchas gracias. Esto también es muy importante. Y aquí quisiera, antes de contestar esto directamente, retomar sobre esta complejidad del manejo de una epidemia como un fenómeno social. El cuidado de una enfermedad, cuando uno es médico y trata a una persona a la vez, la persona médica clínica, hay que considerar los factores sociales del individuo, su situación económica, su empleo, su situación familiar, una cantidad de elementos, su perspectiva sobre el mundo, su percepción del riesgo, su educación, su dimensión cultural, pero es una persona a la vez y uno puede llegar a tomar decisiones, desde luego concertadas con la persona enferma y decir, haga esto, no haga esto, le recomiendo comer esto, váyase a X a otro clima, en fin, decisiones que uno toma en la experiencia médico-paciente directamente. Es muy distinto cuando uno es epidemiólogo, cuando uno piensa en la sociedad. Habíamos dicho en otras ocasiones que para el epidemiólogo el paciente está compuesto de miles de personas, millones de personas. El paciente del epidemiólogo es el país en su conjunto. Y hay que tomar en cuenta la complejidad, la diversidad de las personas. Y entre esos elementos está siempre, en todos los determinantes de la salud, las condiciones sociales, económicas. Y está también las perspectivas culturales. ¿Por qué lo digo? Porque ahora es sumamente relevante, precisamente conforme nos acercamos a ciertas celebraciones que tienen un enorme significado para nuestra sociedad. En concreto, el 1 y 2 de noviembre, el Día de Santos Inocentes y el Día de Muertos, en la cultura mexicana y otras culturas tiene un significado extremadamente importante. Por supuesto, es esperable que cuando estamos viviendo una situación tan adversa como la más grande epidemia de los últimos 100 años, tenga un significado aún mayor. Hay personas que han perdido la vida, hay familias que están en duelo y este es un momento de reconciliación espiritual, emocional con sus seres queridos perdidos. Y quienes han perdido la vida por otras múltiples causas. Entonces, considerar una decisión sobre este asunto requiere nuevamente el concepto básico que hemos dicho, tener un balance entre el propósito primario, que sigue siendo el propósito primario fundamental, de proteger la salud por evitar los contagios, pero también tener un reconocimiento de lo que es significativo, lo que es importante social y culturalmente. En los panteones en México, se conoce, está descrito, que son sitios de congregación durante las festividades del Día de Muertos. No hay duda desde el punto de vista técnico, científico, de la salud pública, por las razones que acabamos de comentar, que esos se vuelven espacios de alto riesgo de contagios. No hay duda, y por favor, toda la sociedad lo tenga claro, congregarse en cualquier sitio público es un espacio de riesgo y entre más personas se congreguen y de más lejos que vengan, es mayor el riesgo. Pero hay que considerar también ese otro aspecto sociocultural. Por lo tanto, en general la recomendación es evitar confluir, y, de ser posible, que se tomen las decisiones administrativas, que en este caso corresponden a los municipios. Los panteones son una responsabilidad municipal. Eso está establecido desde la Constitución de la República, en el artículo 115, y hay otras disposiciones legales. Entonces, es preferente si a nivel local se pueden tomar las decisiones administrativas que corresponde a que no se utilicen los panteones durante esas festividades, o si existen modalidades para que se haga de manera escalonada, de manera que se pueda reducir el número de personas que se congregan a un tiempo y, por lo tanto, el riesgo. Las festividades del 12 de diciembre, son también indiscutiblemente una oportunidad de altísimo riesgo. En el atrio de la Basílica de Guadalupe, en la región norte de la Ciudad de México, está documentado que se pueden llegar a congregar hasta 2 millones o 3 millones de personas al mismo tiempo, que estas personas vienen de prácticamente todos los rincones de la República, incluso de fuera del país, y que en el tránsito puede haber hasta 6 millones de personas en movimiento.
Esto no hay duda, esto implica un altísimo riesgo de contagio. Y hemos estado en conversaciones a través de la Secretaría de Gobernación, la doctora Sánchez Cordero, con la Iglesia Católica para identificar si existe la posibilidad, y parece que sí la hay, lo vemos con mucho gusto y agradecemos a la Conferencia del Episcopado Mexicano, que por iniciativa de ellos mismos se modifique la modalidad en la que podría ocurrir esto, de tal suerte que tengamos el beneficio en los dos sentidos, la protección de la salud y, por supuesto, el respeto completo a las tradiciones y el culto y las convicciones religiosas del pueblo de México. ¿No les han adelantado cómo sería esta nueva modalidad? ¿Mande usted? ¿No les han adelantado cómo sería esta modalidad? Estamos en pláticas y en cuanto tengamos una resolución lo comentaremos públicamente. Muchas gracias. También sobre las peregrinaciones, como menciona la compañera. Lo mismo, todo, es decir, aquí no hay una duda científica. Donde hay congregación de personas, sea cual sea la razón, hay riesgo. Lo que hay que pensar en esta dimensión de la complejidad del manejo de la epidemia es los eventos que pueden tener un significado tan trascendente, y hay que considerar eso para lograr, por los mecanismos de persuasión, pues cambiar esa situación. Y aquí aprovecho para comentar algo que lo hemos dicho varias veces, lo hemos dicho incluso en las comparecencias ante los cuerpos legislativos. Hay una gran diferencia, de la que nos sentimos muy satisfechos, entre el manejo de la epidemia en México y los mecanismos por los que se ha manejado en otros países, sin menospreciar los logros que pudieran haber tenido otros países. Desde el inicio, y lo seguimos sosteniendo, tenemos la convicción de que no es con la coerción, mucho menos con el uso de la fuerza pública, cómo se logra las modificaciones de comportamiento social favorables al control de la epidemia. Eso fue una decisión, no es un accidente. En México decidimos, lo hemos comentado en esta conferencia y en la vespertina muchas veces, decidimos que no ejerceríamos la coerción, ni por la vía administrativa, ni mucho menos con el uso de la fuerza pública. Y las razones son bastante obvias para nosotros y yo creo que para la sociedad. En México tenemos una sociedad con enormes desigualdades sociales y económicas. Tenemos también una historia de polarización social en la que hay actitudes de estigma, actitudes de discriminación, actitudes de confrontación. Tenemos también una muy lamentable trayectoria, sobre todo en los años o sexenios recientes, de abuso de la fuerza pública, de violentación de los derechos humanos. Y nosotros somos un gobierno convencido de que, en primer lugar, está el respeto a los derechos. Entonces, nos quedó muy claro que si las acciones de prevención, de control de la epidemia, se situaban sobre el individuo y al individuo se le obliga a que haga una cosa o la otra, el cubrebocas, la distancia, etcétera, se está victimizando a quien en sí mismo, y lo somos todos los que vivimos en el país, somos víctimas de un fenómeno externo que es la epidemia. Y por esa razón diseñamos las medidas de control epidémico para que el sujeto de la acción fueran los espacios públicos que determinan que las personas se encuentren. Las disposiciones administrativas, claro que existen, claro que están a cargo del gobierno, claro que son responsabilidad del gobierno y las hemos ido ejerciendo, pero si se fijan ustedes, están dirigidas no a las personas, están dirigidas a las razones por las que las personas salen de casa y se congregan. Mayormente las personas salen de casa y se congregan por tres circunstancias. El estudio, el Sistema Educativo Nacional, que fue la primera actividad que se interrumpió temporalmente y que nos permitió tener 40 millones de personas, según hemos estimado, fuera de la circulación pública. 40 millones. El trabajo, y por eso la disposición administrativa que surgió del acuerdo del Secretario de Salud y del Consejo de Salubridad General fue la suspensión de los empleos temporal, excepto actividades esenciales. En la administración pública permanecen también suspendidas las actividades, excepto las esenciales para el servicio al público. Y la tercera razón es, le voy a llamar en términos genéricos, la recreación. La recreación implica múltiples actividades espirituales, culturales, sociales, recreativas, deportivas, etcétera, y también la disposición pone la responsabilidad de suspensión sobre los que administran esas actividades. En su momento los museos, los cines, los teatros, las playas, las plazas públicas, las propias iglesias. Por cierto que eso también, y lo agradecemos, se hizo por consenso. Platicando muy tempranamente con la Conferencia del Episcopado Mexicano, identificamos en ellos la enorme voluntad y colaboración y ellos mismos ejecutaron la suspensión temporal de las actividades eclesiales en los templos. Presidente, Gracias. preguntarle también en ese sentido, el riesgo que observan ustedes en la probable desaceleración económica que podría traer un rebrote de contagios de COVID. Bueno, lo que aquí se ha explicado es de que la mayoría de los estados sigue con resultados favorables, está disminuyendo consecutivamente la pandemia, es decir, semana tras semana hay descensos en 20 estados. Ya es muy probable que Chiapas entre a semáforo verde, se mantiene en verde Campeche. No hay todavía rebrotes. Hay algunos estados en donde ha aumentado el contagio, pero no se puede hablar de un rebrote. Están disminuyendo, que eso nos importa mucho, es lo que más nos interesa.
los fallecimientos, esa gráfica que no se mostraba de esa forma, a ver si la vuelven a poner, es para nosotros pues un alivio y demuestra con mucha claridad, precisión, que no hay un rebrote, que puede ser que aumente el número de ocupación hospitalaria, pero no se refleja en un incremento de fallecimientos. Y también la ocupación hospitalaria pues no ha tenido aumentos significativos. Esto es muy importante. En el caso de la economía, va recuperándose. Les voy a dar dos datos, puedo dar dos más, pero solo con dos. Se está apreciando el peso. De estar a más de 25 pesos por dólar, está a 21 pesos con 20 centavos por dólar. Estamos recuperando como 4 pesos por dólar. Y desde que estamos en el gobierno, a pesar de la pandemia, ayer teníamos una depreciación de apenas el 4%. Si se compara con otros países, no lo voy a hacer, eso se los dejo de tarea a ustedes, se van a dar cuenta de que la depreciación de otras monedas es mayor a lo que se ha depreciado el peso. Ese es un buen dato. Otro dato importante es que nos estamos recuperando y ya se están creando empleos. Después de que se perdieron cerca de 1 millón de empleos de trabajadores inscritos en el Seguro Social, ahora ya llevamos hasta ayer 320,000 empleos recuperados. Si continúa la tendencia, vamos a llegar a lo que teníamos antes de la pandemia, 20.500.000 empleos inscritos en el Seguro Social a finales de marzo. Si se demora, que no creo, mi pronóstico es que a finales de marzo vamos a tener inscritos 20.500.000 trabajadores en el Seguro Social, los que teníamos antes de la pandemia. Si se demora, nos llevaría 2 meses más. Ahora sí que para abril o para mayo. Entonces, esto ayuda mucho a entender de cómo estamos en lo económico. No se nos ha caído la recaudación, no tenemos disminución en el consumo, que esto es muy importante. Sigue llegando la inversión extranjera, no se nos ha caído la recaudación, no tuvimos necesidad de aumentar impuestos, no aumentó el precio de los combustibles, no hubo gasolinazos, tenemos finanzas públicas sanas, no recurrimos a deuda pública adicional. Entonces, ahí vamos, está funcionando la estrategia. Yo creo que por eso, entre otras razones, se nombró al secretario de Hacienda. Déjenme que yo presuma, ofrezco disculpa, no se enojen tanto mis adversarios, no hay que enojarse. Yo creo que por eso eligieron a Arturo Herrera, secretario de Hacienda del Gobierno de México, como presidente del Consejo de Administración por 1 año del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. O sea, la economía de México está acreditada, o el manejo de la política económica de México se reconoce a nivel internacional por resultados, porque lo que cuenta son los resultados. En lo económico vamos avanzando y en lo social, pues ustedes saben que le hemos dado preferencia a la gente humilde, a la gente pobre. Con la crisis, en vez de hacer lo que se hacía antes de rescatar a los de arriba, empezamos a apoyar abajo. Ayer le hice un reconocimiento, uno más, a nuestros paisanos, porque siguen mandando apoyo a sus familiares. A nuestros paisanos migrantes les hicimos ese reconocimiento porque siguen creciendo las remesas
y sostengo mi pronóstico de que vamos a llegar este año a 40,000 millones de dólares en remesas, que es un apoyo que llega a 10 millones de familias, a razón de $350 mensuales por familia, a 10 millones, abajo. Eso nos está ayudando mucho. Ayer hice mi pronóstico para el campeonato de la Serie Mundial y voy Dodgers, pero también aproveché para mandar un saludo y nuestro agradecimiento a 38 millones de mexicanos, a sus hijos que viven, que trabajan en Estados Unidos y que, como se dice en el béisbol, nos están sacando del hoyo. Así como Uría ayer cerró bien, un pitcher muy bueno, extraordinario, de Culiacán, Sinaloa, del Dodger, que pichó 3 entradas y cerró y sacó al Dodger del hoyo. Así nuestros paisanos nos están sacando del hoyo. Porque no lo olvidemos, ¿sí? Las remesas son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Y es un ingreso que llega a millones de mexicanos. Es decir, es dinero, repito, va a ser alrededor de 40,000 millones de dólares repartido en 10 millones de familias. Abajo, ¿esto qué significa? Significa que la gente tiene para consumo, significa que se reactiva la economía abajo en los pueblos, se ayudan los dueños de las tiendas, se ayuda al comercio, se ayuda al transporte. Esto le da vida a los pueblos. Entonces sí, va bien la economía, y esperemos que nos sigamos recuperando. Pero justo ayer Herrera, bueno, pues me decía precisamente el riesgo que hay de Arturo Herrera, el riesgo que hay de haber un rebrote que, como bien dice, bueno, todavía no es que se esté dando, pero pues México no está exento de una desaceleración económica en caso de darse esto. No hay problemas. Aquí se está aclarando de que no hay rebrote, que vamos enfrentando la pandemia bien. Tenemos, aquí ha quedado de manifiesto una vez más, una exposición brillante, espléndida, del doctor Hugo López-Gatell. Eso no lo tienen en otros países, no lo tienen en otros gobiernos. Tenemos expertos y son los que conducen, no son políticos los que están manejando la pandemia. Nosotros conducimos al país, somos los responsables del gobierno de la República, pero nos apoyamos en profesionales, en científicos, en muy buenos técnicos que nos han ayudado. Y aquí aprovecho también, que no se me puede olvidar, no se nos debe de olvidar, hacer el reconocimiento constante, permanente, el agradecimiento a los médicos, a las enfermeras, al personal de salud, que a pesar de el cansancio, de la fatiga, siguen allí salvando vidas. Precisamente el viernes vamos a estar aquí con ellos, va a recordarse lo del Día del Médico, de los trabajadores de la salud. Vamos a homenajearlos, a seguirlos reconociendo como héroes a enfermeras, a camilleros, a los que manejan las ambulancias, a los médicos, a todo el personal de los hospitales, que tanto nos están ayudando. Y ahora, como ya también se dio a conocer, se está haciendo un esfuerzo adicional. En vez de decir vamos controlando la pandemia y van bajando afortunadamente los fallecidos, el número de fallecidos, y ya, ¿no? Con eso nos conformamos. En vez de eso, estamos llevando a cabo una revisión en la estrategia para fortalecer la atención médica. Esto es que, como tenemos menos ocupación de camas, de equipos, sobre todo de personal médico, porque tenemos 70% de disponibilidad de la infraestructura para la atención de la pandemia, pues vamos a concentrar en ciertos hospitales a lo mejor de los equipos
y sobre todo del personal, para que salvemos vidas, que se reduzca con una mejor atención, mucho mejor atención, el número de fallecidos. Esto va a implicar no solo el que se haga esta reconversión, esta nueva reconversión. Acuérdense cómo hospitales que atendían a pacientes de distintas enfermedades se reconvirtieron para atender solo a pacientes COVID. Ahora va una nueva reconversión de esos hospitales COVID, pensando en concentrar una mejor atención en hospitales bien definidos, donde van a estar los mejores médicos, los mejores especialistas. Pero eso no solo el sector público, no solo es ISSSTE, el Seguro Social, el INSABI, los hospitales que operan los gobiernos estatales, porque se está trabajando de manera coordinada, sino también se va a ampliar el convenio con hospitales privados para que en esta nueva etapa podamos contar con camas, con equipos y con médicos de hospitales privados para atender de manera gratuita a enfermos COVID. Vamos a poder disponer, de acuerdo a lo que nos informó anoche el doctor Alcocer, de 150 camas de estos hospitales privados, de lo mejor, para que en esta etapa salvemos más vidas. En todo el país. A ver, doctor. Este es un complemento a lo que ya se tiene en nuestro sistema de salud, pero reforzado y desde luego ubicando los lugares va a cubrir pues, las áreas regionales que tengan opción estos hospitales privados. El punto es de que también en este momento los hospitales privados tienen un trabajo que están evaluando en dónde poner a lo que se dispone en COVID, con la certeza de que se tienen los equipos. No cualquier hospital está en estas condiciones, aunque sea privado, tiene ciertas diferencias de atención y requiere un avance de los equipos que no solo son ventiladores, sino, como ustedes saben, otros elementos que miden a los pacientes que tienen complejidad en su atención. Esto es lo mismo que se hace en institutos de salud, de los institutos y los hospitales de alta especialidad, pero integrados todos estos vamos a cubrir lo más posible las ciudades que tengan y acceso a esos lugares, que también es otro de los elementos que son importantes, tener un acceso para llegar rápido, porque llegando rápido y el paciente llegando rápido al hospital se tiene una eficiencia, una eficacia mayor. Y eso es lo que vamos a anunciar tal vez la próxima semana. Mañana tenemos una siguiente reunión para hacer esas precisiones de cuándo, dónde empezar. ¿Sí? Lo que sea necesario. Igual que el presupuesto que se tiene, que no es presupuesto en inversión a salud, también el tiempo es lo que mande lo que se necesite. ¿Tiene que, perdón? No hemos hablado de cuándo termine. Esto desde luego está abierto de acuerdo a la evolución de las necesidades. No. Ustedes recuerden que la palabra importante, muy importante en la salud es la prevención. Nosotros nos estamos adelantando a tomar medidas que nos lleven precisamente a atender esto antes de, como se complementa, y qué bueno que me lo preguntan, pues da oportunidad de que toda esta medida preventiva y de lo que se requiere a nivel de las comunidades, de los lugares donde la familia tiene esa necesidad de dar todavía opiniones ellos y recibirnos nosotros para poder cubrir y prevenir no solo lo que está ligado a COVID, sino también los factores de riesgo que favorecen el que ante una infección de este tipo y que se va a sumar la de la influenza, tengamos un mayor tiempo de atención, que es lo importante. Lo importante es eso en la salud. Presidente, y nada más aprovechando la presencia del secretario de Relaciones Exteriores, si ya tuvo comunicación con autoridades de Estados Unidos para saber la explicación que se ha pedido por parte de México, para saber por qué no compartieron información en torno a la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador